Buenas noches, licenciados. Mi nombre es Gabriel Rojas. El tema que voy a exponer es análisis de la competencia. Como primer punto tenemos la estrategia competitiva, que nos indica que es el posicionar una empresa o maximizar los valores de capacidades. Tenemos que hacer aquí un análisis al competidor. Y como le hacemos un análisis al competidor, tenemos que desarrollar el perfil de naturaleza, el éxito de cambios de estrategia. Tenemos aquí unas preguntas en las cuales nos indica cómo el competidor está en la facultad de desenvolverse. Tenemos dos preguntas, que sería contra quién debemos pelear en el sector industrial y con qué secuencia de movimientos. También tenemos cuál es el significado del movimiento de este competidor y qué tan seriamente debemos tomarlo. Con estos dos puntos podemos enfatizar que es una necesidad en el análisis que estamos dando del competidor, una gran cantidad de datos, porque cuando queremos ver un análisis al competidor, lo que realmente verificamos son los datos para así entrar nuestra empresa hacia el mercado. Tenemos también los 4 componentes del diagnóstico, en el cual nos van a indicar cómo el mercado se desenvuelve. Tenemos los objetivos futuros. En los objetivos futuros tenemos el nivel de dirección. El nivel de dirección nos indica cómo está dando el perfil del competidor. Tenemos ahí unas preguntas, que sería si está satisfecho el competidor con la posición actual, qué movimientos o probabilidades de cambios de estrategia hará el competidor, dónde es vulnerable el competidor, y por último, dónde provoca las represalias más efectivas y mayores del competidor. Tenemos también que es la estrategia actual. En la estrategia actual tenemos una forma en que la empresa está compitiendo en la actualidad. Los supuestos, tenemos el mismo, que es la misma empresa, y el sector industrial. También tenemos por último las capacidades y puntos fuertes, como también los débiles, porque aquí en la parte de las capacidades tenemos que resaltar qué son los puntos fuertes y débiles de la empresa. Empezamos preguntándonos las siguientes preguntas. ¿Qué controla el sistema de incentivos que existen? Podemos desenvolver que tiene son difíciles de proporcionar una información sobre el competidor, si es importante en la forma de los gerentes que respondan en los eventos de las vistas de recompensas. También tenemos una pregunta, ¿qué sistema de principios y contabilidad existen? En la respuesta sería, los asuntos de política contable pueden influir mucho en la percepción que tenga un competidor sobre el propio desempleo y cuáles son sus costos. Empezamos con los recursos de la competencia. Tenemos como los recursos de la competencia, ¿qué es lo que los otros mercados nos ofrecen? Podemos decir productos, distribución, comercialización de ventas, operaciones, investigación e ingeniería, estructura financiera, costos generales. Podemos desenvolver que en producción tenemos un punto de vista en el que el segmento del mercado tiene una amplitud o una profundidad de líneas de productos. En distribución podemos decir que tiene una cobertura y calidad de canal. También tenemos una fuerza o habilidad de servir a los canales. ¿Eso qué nos quiere decir? Que las relaciones contra otras empresas siempre van a tener una diferencia. También tenemos la comercialización de ventas. ¿Qué nos quiere decir? Hay unos aspectos de mezcla de comercialización, una habilidad de investigación al mercado, un desarrollo de nuevos productos, entrenamiento y aptitudes de fuerzas de ventas. En operaciones
Tenemos una posición de costo de fabricación, economías de escala, curva de aprendizaje, qué tan nuevo es el equipo, la flexibilidad de instalaciones de equipo y del equipo, conocimiento patentado de ventajas de costo, ubicación, clima de fuerza laboral, situación, acceso, costos y materias primas. En investigación e ingeniería tendríamos patentes, derechos de autor. Prácticamente esto nos está diciendo cómo se tiene que, cómo es el acceso de fuentes de investigación, o sea, podría ser lo que el desarrollo de dación hacia otras empresas. Tenemos por último, tenemos otro punto que son los costos generales. En aquí nos damos, podemos decir que están compartidas con unidades de comercialización, en cual está generando otros factores que es la clave de posición en los costos, porque ya se puede decir que en las empresas lo primero que van a ver para hacer una empresa son los costos. También tenemos la estructura financiera, que es un flujo de efectivo, prácticamente es el préstamo a corto o largo plazo. Puede ser en los incrementos de capital, una administración financiera, que tienen que ser una negociación, un capital o un crédito, y en todo caso una financiación con el banco. Tenemos también una manera de evaluar la capacidad defensiva de un competidor. Eso nos indica que es una manera de evaluar, prácticamente queremos saber que el competidor tenemos la capacidad de evaluar una defensiva hacia el competidor. Tenemos el evento de movimientos estratégicos. ¿Qué nos quiere decir? En una factibilidad de nuestra empresa. Tenemos aquí cómo ampliar, son unas alternativas en la cual tenemos que ampliar la línea de productos, aumentar la calidad del producto y el servicio. También tenemos otra estrategia que es el precio, reducir los precios y los costos. Realmente tendríamos que competir los costos. También tenemos un cambio en este entorno que son factibles, que pueden ser fuertes aumentos de los costos. Son los movimientos estratégicos que pueden ser un aumento en el costo, como también una disminución en ventas. Tenemos también el análisis de competencia nos indica el sistema de espionaje. ¿Cómo podemos espionar a nuestra empresa competidora, con la empresa que estamos compitiendo? Porque prácticamente cuando entramos al mercado somos una empresa nueva y nosotros tenemos que hacer un sistema de espionaje de competencia. Tiene su importancia porque responde Tenemos como un último punto que es el sistema de espionaje, una función del sistema de espionaje contra nuestra competencia. Tenemos aquí en el cual nos está indicando que es la compilación de datos para análisis sofisticado del competidor. Quizás requiera algo más, mucho más de trabajo, como ser la compilación de datos. La compilación de datos nos está diciendo que tiene una fuerza de ventas, un personal técnico, proveedores, agencias publicitarias, juntas profesionales, asociaciones industriales, empresas de investigación y mercados, etc. Tenemos también, seguido de eso, al reunir nuestros datos, tenemos dos clases de datos. Tenemos datos de campo y también tenemos los datos públicos. El dato de campo es el más importante porque tiene la fuerza de ventas, el personal técnico, personal contratado de los competidores, asociación industrial, análisis de valores. También tenemos el reunir de datos públicos. Aquí son los públicos o publicados que están en la prensa. Puede ser un ejemplo que están en la prensa o en los artículos, incluyendo en las revistas. Puede ser en los periódicos, la ubicación del competidor, avisos de solicitud, documentos de gobierno, documentos presentados en agencias de gobierno. También tenemos documentos en patentes. Prácticamente
es para reunir datos en público. También tenemos el sistema, empieza de aquí una compilación de datos en el que prácticamente tenemos un servicio de recortes de información de competidores, entrevistas con individuos, formas para informar unos eventos del competidor. También tenemos la situación de competidores en gerentes elegidos. De ahí prácticamente, después de la compilación de datos, vamos a la catalogalización de los datos, que nos está indicando un archivo sobre los competidores, biblioteca sobre la competencia, abstracción de fuentes, clasificación de computadora de fuentes y abstractos. De ahí pasamos a un análisis digestivo, en el cual, ya después de haber catalogado la información y los archivos de los competidores, pasamos a una catalogalización de datos, en el cual tenemos ya un análisis digestivo en el que estamos clasificando ya los datos de confiables, los datos prácticamente que nos interesan de otras empresas. Tenemos resumen de los datos, resumen de informes anuales, también tenemos sus análisis financieros, y también tenemos la estimación de curvas y costos, prácticamente cómo sacan sus estados financieros, porque prácticamente en una empresa lo que más importa es que el costo para la empresa sea máximo y el precio para el mercado sea un precio estable y competitivo. También tenemos, por último, la comunicación, en la cual está compilando la regularización, el boletín regular, el informe profundo, los indicadores de proceso de planeación y competencia. Por último, tenemos el análisis del competidor para la formación de la estrategia. Por último, podemos decir que el análisis de la competencia es prácticamente el desarrollo, cómo se puede hacer una estrategia hacia otras empresas para tener un costo elevado en la empresa y para que las ventas sean a buen precio, bajos, pero de buena calidad y servicio. Con eso sería todo.